Saludos, estimados estudiantes. En esta videoclase vamos a abordar el saber 2 del curso Alfabetización Digital. Para ingresar a la plataforma educativa desde ude@udea.edu.co nos vamos a ubicar en la parte inferior y escogeremos la plataforma Externos. Una vez estamos en la página de Externos, vamos a hacer clic en Entrar a la plataforma educativa. Desde acá vamos a ingresar el correo con el que nos inscribimos al curso y nuestro número de cédula. Esto para el caso de ingresar por primera vez a la plataforma. Inmediatamente hacemos clic en acceder, nos va a enviar a una página donde nos solicitará escribir una nueva contraseña. Para el caso de quienes han ingresado anteriormente a la plataforma, simplemente escribirán en el campo de la contraseña la que hayan asignado en aquel momento. Vamos a hacer clic en acceder y desde acá nos van a aparecer entonces los cursos donde actualmente nos encontramos. Para propósitos de este espacio vamos a acceder en este caso en el curso de Alfabetización Digital. Listo. Inmediatamente accedemos al curso, nos vamos a ubicar en la pestaña de artefactos. También podemos desplazarnos hacia abajo y en este caso seleccionar ver información del saber artefactos. Inmediatamente visualizamos, en este caso, los contenidos del saber 2, veremos para este caso la presentación del saber. Aquí de forma muy breve nos cuentan lo que vamos a encontrar en los contenidos que se proponen para este saber. El primer contenido está asociado a la definición de artefactos. Acá se nos presenta un video, de hecho son 3 videos donde podemos entender que inicialmente cuando hablamos de artefactos tecnológicos nos debemos remitir al concepto de que un artefacto es creado para resolver una necesidad en específico, es creado por el humano. Y paralelo a ello, los artefactos tecnológicos es entonces el ejercicio o la respuesta de precisamente estas necesidades. La creación de diferentes materiales para que de una manera mucho más óptima y mucho más sencilla podamos responder a las problemáticas de nuestro entorno. Esto quiere decir que un artefacto tecnológico lo podemos entender como una mesa, lo podemos entender como una cuchara, pero también como una maquinaria de gran producción, como las maquinarias para, por ejemplo, realizar las carreteras que están a lo largo del mundo, pero también las tecnologías como lo son un computador, un celular, una tablet. Entonces, en este video veremos esa explicación más en detalle. También al hacer clic en esta flecha, veremos un contenido relacionado al hacer, que precisamente nos convoca a pensar las diferentes situaciones, las diferentes cosas a las que responden este tipo de artefactos. Y cuando pensamos en transformar nuestro entorno, es allí donde entra el concepto que vimos en la clase pasada cuando hablábamos de la innovación, de la invención, del descubrimiento. Cómo exploramos nuestro mundo y entendemos que a partir de diferentes dinámicas de la cultura, de nuestro entorno, de las condiciones climáticas, de las condiciones educativas, cómo estas pueden transformar las necesidades que tenemos y a partir del uso de artefactos tecnológicos, cómo se pueden cambiar las sociedades. Cuando me refiero al término de cambiar las sociedades es precisamente modificar o transformar la manera como nosotros nos comunicamos, cómo compramos los alimentos, cómo producimos estos alimentos, también cómo atendemos el sector salud, el sector educativo, entre muchas otras áreas que componen nuestra cotidianidad. Adicionalmente, para esta parte del contenido veremos unos documentos de lectura. Aquí ustedes pueden ampliar mucho más lo que les he contado el día de hoy y también pueden explorar algunas herramientas. Las referencias bibliográficas
es precisamente las fuentes que tuvimos en cuenta para hacer la consolidación de lo que les acabo de contar. Y sin duda en los videos verán mucha más información relacionada precisamente a este primer momento del saber 2 de artefacto. Para ir a una mirada un poco más avanzada frente a estos artefactos, ya no solamente vamos a pensar en dispositivos o en recursos físicos, también podemos pensar en los sistemas de información. Y para ello primero pensemos qué es un sistema. Realmente un sistema puede remitirnos a pensar que es un elemento o toda una puesta en escena de un proceso que mejoramos, optimizamos a través de diferentes recursos, a través de diferentes acciones. Por ejemplo, cuando hablamos del sistema de educación, cuando hablamos del sistema de salud, vemos que no necesariamente nos remitimos a un software, sino que también es la manera como la sociedad se organiza en un grupo específico de personas, de procesos, de formatos, de documentos para funcionar y responder a estas necesidades. Ahora, cuando hablamos de un sistema de información, es entonces ese tipo de softwares que son utilizados para resolver actividades complejas. Por ejemplo, acá podemos observar entonces que con el fin de obtener un conocimiento en específico, vamos a trabajar con una información, pero esta información debe ser transformada a través de unos recursos y actividades informáticas, pero que realmente la principal fuente son los datos. Entonces los datos, que bien puede ser su número de cédula, que bien puede ser su dirección, su edad, puede ser parte de toda una cantidad de actividades y procesos informáticos que hace un software para poder almacenarlo en una base de datos y que finalmente cuando usted va a una cita médica o cuando usted va a pagar un servicio público, ese sistema lo busca en base de datos y puede tener la información, ya sea de su historia clínica, de su historial crediticio, entre muchos otros datos, información que manejamos en los diferentes procesos que involucran nuestra vida cotidiana. Ahora bien, cuando hablamos de los datos, entonces nos remitimos un poco a pensar en la información plana, pero esta información en grandes volúmenes, por ejemplo, no solamente hablo de usted, hablo de todas las personas de su región, no solamente de todas las personas de su región, sino todas las personas del país, de Latinoamérica, del mundo, vemos que es muy grande la información, la cual es prácticamente inagotable. En ese caso, nosotros vemos lo complejo que es y que a través de los sistemas de información podemos optimizar los diferentes procesos y actividades de nuestra vida. Ahora, ¿cuáles son los tipos de sistemas de información? Vamos a encontrar sistemas transaccionales como por ejemplo Nequi, como las diferentes bancas virtuales que hoy en día existen. Estas están más relacionadas a hacer pagos en línea, a reconocer, por ejemplo, cuando vamos a pagar un arriendo, cuando vamos a pagar un servicio público. Aquí entra ese concepto de sistema transaccional. Por otro lado, sistemas gerenciales que están relacionados, por ejemplo, a la visualización de recursos, de materiales, de productos que están disponibles en esa base de datos y que a través de ello los trabajadores, los gerentes que están allí de la mano del proceso de la venta de un producto pueden consultar para ver, bueno, si es un inventario, para saber qué tipo de recursos se requieren, bueno. Todo ese tipo de cosas pueden estar relacionados a un sistema gerencial. Ahora, por otro lado, vemos los sistemas directivos que están más pensados precisamente en el análisis de, por ejemplo, gráficas, comportamiento humano, que permite también tomar decisiones a nivel más directivo, a nivel nacional, incluso internacional. Bueno. Estimados estudiantes, ese es el contenido que veremos a lo largo de estos dos recursos que les hemos propuesto para conocer un poco más sobre los artefactos tecnológicos y los sistemas de información. Espero que esta información les sea de gran ayuda para
reconocer los diferentes elementos, conceptos que se manejan en este recurso. Nos vemos en una próxima ocasión.